Hola crochetera y crochetero, bienvenido a mi canal. Este es el último tutorial que vamos a hacer del bebé. Entonces, le vamos a hacer la baberola, el chupete, la orejita, el pelo y vamos a montar toda la cara. Vamos a empezar haciendo la baberola. Para esta vamos a necesitar, bueno, el color que estéis usando para el cuerpo y el blanco. En mi caso, como la estoy haciendo en rosa, pues voy a usar el color rosa y el blanco. Con el ganchillo, el mismo, el mismo que hemos usado para el resto del muñeco, que en este caso sería el 1,75. Pues eso, vamos a empezar haciendo la baberola. Así es que si lo tenemos, comenzamos. Vamos a empezar con el color rosa. Se hace en fila, no se hace en vuelta. Queda abierto y así pues se lo podemos poner aunque hayamos cosido la cabeza, ¿vale? Porque lo coseremos aquí atrás. Vale, pues cogemos el color rosa y vamos a comenzar con 30 cadenetas. Una vez que las tenemos hechas, vamos a empezar en el tercer punto, este sería el primero, segundo y tercero. Pinchando aquí abajo, vamos a ir haciendo aumentos, así pinchamos, aquí, aumentos de punto alto. Cogemos hebra, sacamos dos y otra vez en el mismo hacemos otro. Así vamos haciendo 28 aumentos en total y tendremos al final 56 puntos. Pues vamos así, haciendo 2 en cada punto. Bien, ahora seguimos con el rosa, giramos y en la segunda subimos con 2 cadenetas y vamos a hacer un punto alto en cada punto. Un total de 56. Vale, para la tercera fila, aquí, que ya hayamos las dos, vamos a cambiar a hilo blanco y le vamos a hacer la puntita. Pues aquí directamente cogemos el blanco, giramos, vamos a hacer 3 cadenetas ya con el color blanco. 1, 2 y 3. Este hilo lo cortamos. A ver dónde tengo las tijeras. Cortamos, no hace falta que deje hebra y lo vamos a ir apuntando directamente, el blanco un poquito y el rosa. Pues vamos a ir haciendo 3 cadenetas y un punto raso. O sea, aquí tenemos las 3 cadenetas y en el primer punto un punto raso. Seguimos con 3 cadenetas y en el siguiente un punto raso. Otras 3 cadenetas y un punto raso. Súper fácil. Pues así hasta el final. ¿Ves? Vamos apuntando esto también y así nos ahorramos luego tener que coser. Lo hacemos un trocito y luego ya cortamos. Por aquí más o menos, esto ya está apuntado, pues ya seguimos, 1, 2, 3, ya para que no nos moleste, y el punto raso. ¿Veis cómo va quedando? Muy bonito. Pues esto ya lo cortamos y seguimos con lo que estamos haciendo hasta el final. Pues ya la tenemos terminada.
aquí, cortamos, dejamos un poquito de hebra porque vamos a coser y se lo vamos a colocar a la muñeca, así, y lo vamos a coser aquí en la parte de atrás. Os dije que cortarais el rosa y la verdad que nos ayuda a coser, pero bueno, con este que he dejado voy a coser esta parte y el blanco con el blanco. Así es que vamos a coger una aguja y voy a coser el rosa, y si no habéis dejado mucha hebra, pues enhebráis el color rosa y listo. Veamos esto con 2 puntaditas, así queda bien, y ahora con el blanco, así, que quede curiosito, como siempre digo. Lo apuntamos, ahí va, cortamos, y ahora el blanco, lo vamos a enhebrar, vale, y cosemos el filito. Lo apuntamos bien. Y ya lo tenemos. Vale. Pues ya tenemos la baberola. Ahora le vamos a hacer las orejas. Así es que necesitamos, aquí tengo una hecha, uy, está viva. Y necesitamos el color carne. Vamos a empezar, cogemos el color carne y hacemos 6 puntos bajos en el anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos y tendremos al final 12 puntos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento toda la vuelta, repitiéndolo. Uno y un aumento hasta el final y tendremos 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Y lo repetimos hasta el final de la vuelta. Y tendremos 24 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 5 y la 6 de 24 puntos. 2 vueltas normales. Ahora nos toca la vuelta 7, que será la última de la orejita. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Y ahora 6 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Y tendremos al final 18 puntos. Hemos hecho una formita ahí. Una vez que la hemos terminado, no la vamos a cortar, la vamos a aplastar así, donde hemos terminado, pues por la mitad. Y vamos a unir
la terminación uniendo los dos lados, haciendo un punto bajo en cada punto. Uno de un lado, el punto entero. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora sí cortamos, dejáis hebra para luego coserlo a la cabecita. ¿Veis? Hace una forma así de orejilla. Bien, pues ahora antes de coserle la oreja, porque se lo pondremos al final, una vez que hemos hecho la cara, vamos a hacer el pelito. Para este tipo de pelo yo uso una lana de Caricia, que es este porque me gusta mucho el color, a lo mejor no se aprecia bien, pero se asemeja mucho a un pelo rubio así clarito, entonces lo suelo usar mucho cuando tengo que hacer pelo. Os voy a enseñar y os voy a decir cómo es el patrón, pero a la niña se lo voy a hacer también de otra forma por si os cuesta mucho trabajo, que también tengáis otra manera de poner el pelo, ¿vale? Por si o no os gusta este tipo o lo que sea, pues yo enseño dos formas, esta y la que le voy a hacer a ella, y así tenéis vosotros donde elegir. Voy a empezar explicándonos el punto bucle, que es cómo está hecho este pelito. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Este lo hacemos normal. Perdón, para esta lana he cogido la del número 2, ¿vale? Porque me gusta que no quede tan apretadito. Bien, vamos a hacer la segunda vuelta. En esta vuelta sí vamos a hacer el punto bucle. Yo suelo coger el ganchillo de la forma normal, así no, lo cojo tipo cuchara. Me resulta más cómodo para este punto. A ver, es un poco difícil, pero bueno, cuando se le pilla el truquillo, la verdad es que es entretenido y a mí me gusta mucho hacerlo. Primero, pinchamos en el punto que nos toca. Sería una vuelta doble. Vamos a tener al final 12 puntos. O sea, vamos a hacer 2 puntos bucle en cada punto. Una vez que pinchamos, levantamos el dedo del tamaño que queramos el rizo. Podéis hacerlo más pequeño, más largo, como queráis. Pero hay que intentar siempre levantarlo igual. Entonces, pinchamos, levantamos el dedo y ahora pasamos la aguja por encima. ¿Veis? Por encima. Y giramos y enganchamos el hilo. Y lo pasamos por el punto. Solo por el punto. ¿Vale? Sin soltar el dedo, cogemos hebra y la pasamos por las dos que nos quedan en la aguja. Ahora yo lo voy a repetir. Ya tenemos uno. Podemos sacar el dedo y esto ya, por mucho que tire, no se va. Bien, como hemos dicho que son aumentos, vamos a pinchar otra vez en el mismo punto, levantamos el dedo, cruzamos, enganchamos el hilo, lo pasamos por delante y por el punto. Y ahora cogemos la hebra y cerramos. Bien, ya tenemos el primer punto de 2. Pasamos al siguiente. Pinchamos, levantamos el dedo, pasamos el ganchillo por encima y lo cruzamos. Lo pasamos por el punto, cogemos la hebra y cerramos. Bien, os lo voy a explicar una vez más. Si no, pues le des para adelante, para atrás. Entonces, ahora tenemos que hacer otro en el mismo. Pinchamos, levantamos el dedo, lo cruzamos, pasamos por el punto y cerramos. Vale, así tenéis que seguir todo lo que es la cabeza,
Ya os digo que yo no lo voy a hacer, voy a hacer ahora el otro pelo. Pero os voy a poner ahora la cantidad de puntos y de vueltas que yo le he dado. Yo he hecho la primera que hemos visto del 6 anillo mágico, que era normal. Y ahora las siguientes ya son todas de punto bucle. Haríamos 12 aumentos, que sería la vuelta 2. La vuelta 3, un punto y un aumento, toda la vuelta, tendríais 18 puntos. La vuelta 4, 2 puntos y un aumento, toda la vuelta, al final tendríais 24. La quinta, 3 puntos bajos y un aumento, y tendríais al final 30. Y la sexta, que es la última, la podéis hacer más chiquitita si queréis, sería de 4 puntos y un aumento, repitiéndolo toda la vuelta. Todo, como he dicho, en el punto bucle que os he explicado. Tendríais al final 36 puntos. Lo cortáis, le dejáis hebra y lo coséis, ¿veis? Que está cosido justo en redondo. Y se os quedará así, o más larguito, más corto, como queráis. Ahora yo os voy a explicar otra forma de poner el pelo, que se lo vamos a hacer a la niña y le vamos a poner una coletita también. Es muchísimo más fácil, tardamos menos y ya tenéis las dos opciones, ¿vale? Vamos a usar el mismo hilo que el que estaba yo haciendo el pelo rizadito, ¿vale? Hay que cortar unas hebras todas del mismo tamaño, pero yo uso de guía una libreta y voy pasando la hebra, pondría aquí al final, a ver si lo puedo grabar, y pasáis unas cuantas veces para que salgan todas iguales, ¿veis? Es que no se graba porque tengo la cámara muy baja. Pero bueno, para que veáis, si cortáis 3, 4, 5, 6, a ver que se me ha liado la lana, 7, 8, 9, 10, ¿veis? Así, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos a pasarlo unas 20 veces. Vale, hemos acabado aquí y solo vamos a cortar un poquito de hebra. No cortamos ni aquí ni arriba, ¿vale? Solo dejamos un poquito de hebra. Y sacamos de la libreta. ¿Veis? Está entero. Lo doblamos por la mitad. A ver, que me lleva por aquí la oreja. Dejamos esta hebra así. Lo hemos doblado y ahora hacemos un nudo. Así. Y lo ponemos un poquito flojito. ¿Veis? Parece un churrillo. Y ahora cogemos la cabeza y se lo colocamos aquí. Voy a subir un poco la cámara para que lo podáis ver bien. ¿Veis? Se lo he colocado con alfileres. El nudito, ¿veis? El nudo hacia adelante y luego las puntas se lo he puesto para acá. Una para acá y otra para acá. Se lo sujetamos con alfileres y ahora con esta hebra lo que vamos a hacer es dar puntadas. Vamos, a ver si enfoco bien. Vamos a ir cosiendo, pues un poquito así, para ir sujetándolo a la cabeza. No tiráis mucho, le dais la formita que queráis. Que tampoco esto yo lo hago a mi manera, pero que hay muchas formas de ponerlo. Pero para que os hagáis una idea, y el pelito es rápido de hacer, más fácil y bueno, distinto. Ahí. Así, ¿veis? Que veáis que se va quedando sujeto.
así. Y ahora ya pues le vamos quitando los alfileres. Dejamos aquí esta hebra por si acaso. Quitamos los alfileres y comprobamos que no se le cae el pelito y las hebritas que veamos que están así un poco más sueltas, pues le damos otra puntada. Pero el resultado es más o menos así. Si fuera el pelito para un niño, pues lo dejaríamos así. Pero como es una niña, le vamos a hacer una coletita aquí en medio. Entonces volvemos a coger el mismo hilo. Y ahora voy a coger algo más pequeño, que va a ser esto. Una cosita así, más o menos. Una tapa o que salga más pequeño. Y vamos dando también vueltas, las que queráis. Luego esto de largo se puede cortar, así es que es preferible que quede un poquito más larguito. Bueno, pues ahí más o menos. Y dejamos aquí hebra, cortamos en un lado, igual que hemos hecho antes. Lo sacamos de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es coger todo esto y con la hebra larguita vamos a darle así una pasada como para hacer un borlón. A ver, enhebramos y vamos a coser aquí para que no se escape. Aunque salgan estas hebritas no pasa nada porque como luego va cosido en el pelo, si se ven algunos pelillos sueltos, pues tampoco queda feo. Y ahora que ya tenemos la coleta, la ponemos en la mitad, así. A ver si enfoco bien. Y lo vamos a coser. Si la queréis poner en un ladito, en la mitad, donde vosotros queráis. Y la cosemos bien. Como es del mismo color, aquí se le van haciendo puntadas para que quede bien segura. Que luego los niños empiezan a darle tirones y se queda la pobre sin coleta. Así es que bien apretadita. Y ahora buscamos un lazo. Aquí ya apuntamos. Un lacito que le venga bien. Y queda muy chula. A ver. La voy a enfocar. Esto ahora, como ha quedado así, pues tenemos que cortarlo para que quede abierto. Así, toda la hebra. Y como está muy larguita, esta hebra también hay que coserla. A ver, ¿dónde he puesto una aguja? Bueno, voy a buscar, es que no sé dónde la he puesto. Voy a buscarla y coso este que ha quedado así más larguito. Ah, mira, ya se ha caído. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es que creía que estaba ahí enganchada. Que como a mí no me gusta tan largo, le vamos a cortar un poquito. Y probamos a ver. ¿Veis? Y ahora le vamos a poner el lazo. Mirad qué gracioso. Luego se lo pondremos bien. Lo he despejado un poquito porque como le vamos a hacer la cara, se lo he echado un poquito para atrás. Ahora vamos a hacer la carita, pero ¿veis qué chuli queda? Venga, pues vamos a hacer la cara. Le he colocado 2 alfileres. Como os dije en otro vídeo, no me acuerdo cuál de ellos fue. Puse el ojo entre la vuelta 23 y 24 o 22 y 23. En esta se lo he puesto entre la 22 y la 23. ¿Vale? Y con la separación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 puntos. Separación de uno y otro. Entonces vamos a marcar la carita un poquito hacia adentro.
Para eso necesitamos una aguja larga. Estas son agujas colchoneras, creo que se llaman o algo así. Yo la uso mucho para marcar los muñecos. Y cogemos del mismo color carne, cortamos una hebra y enhebramos esta aguja. Pinchamos atrás y lo pasamos por el punto junto al alfiler. A ver, ahí. Quitamos el alfiler. Y ahora pasamos al lado y nos vamos al otro sitio. Aquí donde está el alfiler y lo quitamos. Lo pasamos por el lado y salimos un punto al lado de donde metimos el hilo. Por ahí sacamos la aguja y hacemos un nudo apretando. Podéis apretar todo lo que queráis para que se metan los ojitos un poquito para adentro. No apretéis mucho porque tampoco que no quede demasiado hundido, un poco solo. Aquí cortamos, enhebramos y apuntamos estos dos cabitos. Así por aquí atrás, que no se ve. Y listo. Ya tenemos marcada la cara. Ahora vamos a coger los ojitos. Aquí tenemos los dos ojitos. Y se lo vamos a poner. Yo le abro un poco, sin romperlo, con la tijera. Y le meto. Le podéis echar pegamento. Y ahora mismo este va a ser de exposición, que no lo va a coger ningún niño, así es que lo ponemos así. Y ahora vamos a pasar a bordarle la nariz. Cogemos hilo carne, una hebrita y ya se me ha perdido la aguja de coser otra vez. Uf, qué desastre. Está aquí. Vale. Enhebramos. Y ahora, ese ha sido mi perro, ¿eh? Ponemos por debajo, contamos desde el ojo 1, 1, 2 y entre la segunda y la tercera fila. Aquí y cogemos 3 puntillos. Aquí, así, y cogemos que nos vea centrado, no me gusta, pues lo quito. A ver, si lo cojo, vale, 4 puntitos hasta aquí más o menos. Que veáis que queda centrado. Y le dais unas 3 pasadas, 3 o 4, el grosor que queráis de nariz. Yo siempre dejo aquí un cabito por si hay luego que apretar. ¿Sí? Cortamos. Y ahora vamos a hacer la boquita. Necesitamos hilo de bordar en color rojo. Un poquito, no mucho. Enhebramos. Y por debajo, este lo tiene 1, 2, 3, 4, 5, entre la sexta y la séptima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues entre esta, así a la altura de la nariz, la anchura más o menos. Ahí sujetamos. Y ahora con un poco de pegamento ponemos en la boquita. Uy, se ha quedado ahí negrillo. Vale. Ponemos bien la boquita, que se seque así. El pegamento es muy bueno y no se nota. Y cortamos.
cogemos un hilo blanco del fino que usamos para bordar y le vamos a hacer en la parte baja, aquí, uy, que se ha deshebrado, le pasamos el blanco y lo cruzamos al otro ojo. Ponemos así bien, ¿veis? Y ahora, para que se le vea ahí, le vamos a echar pegamento. Un poquito. A ver si quiere salir. Un poquito de pegamento aquí. A ver, que he echado mucho. Y otro ahí. Lo ponemos bien. Y listo. Y ya vamos a cortar. Esperamos a que se seque un poquito. No cortamos, no tiramos mucho. Y ahora ya nos queda maquillarla. Pero antes vamos a coser las orejas. Las orejas van más o menos para que os guiéis vosotros a mitad del ojo, ¿vale? Os guiáis así y paralelo al brazo. La formita, pues esto que le hemos hecho hacia abajo. Entonces, paralelo al brazo y por la mitad. Sujetamos con alfileres ahí, y lo cosemos. Y ahora vamos a hacer, me voy a poner así y vais cosiendo por aquí. No pasa nada, me están llamando, pero ahora ya llamo yo. Así, ¿veis? Vais cosiendo por delante, como es del mismo color, no hay problema. Como no podéis dar puntadas pequeñas, pues puntadas grandes, pero cogiendo un puntito solo ahí. Así. Quitáis los alfileres. Ahí. Así vais cosiendo. Bien, ya tenemos esta y ponemos la otra a la misma altura. Y la cosemos igual, nos fijamos que esté por mitad del ojo y en mitad del bracito, más o menos, para que quede igual, ¿veis? Y así nos guiamos y quedan las dos igual. Pues cosemos esta y seguimos. Bien, pues ya la tenemos cosida y ahora vamos a maquillarla un poquito. Necesitamos para las pecas un lápiz marrón y yo le doy un poquito así en la ceja para marcarla un poco, aquí en el ojito, así. Ya sabéis que a mí me gusta mucho maquillarle en la nariz. Y ahora las pecas, vamos a ver, es que pues más o menos le metéis así un poquito. Luego esto, aunque ahora se vea muy marcado, luego se le va cayendo y no le queda tan marcado. Ahí. Y ahora con el colorete rosita le pasamos. También se le cae, así que yo le echo bastante porque luego va perdiendo. Y un poquito aquí, así. Ya voy a aprovechar y le voy a echar a él también, ¿veis? Que se le ha caído. Un poquito. Ahí va. Vale, pues ahora lo que le vamos a pintar es la
los ojos un poquito con pintura blanca. La que yo uso es acrílica de tela y un palillo. Esta es la que yo uso. Entonces mojamos el palillo un poco. Y le doy así. He manchado todo el dedo. Lo mojamos otra vez. Ahí y ahí, con cuidadito, ¿veis? Y lo vamos a dejar ahí un poquito secar. Y vamos a hacer el chupete. Para hacer el chupete vamos a necesitar el hilo blanco y el rosa, el mismo que hemos usado para la muñeca. Entonces vamos a empezar, se empieza por la tetina, va todo de una pieza, todo seguido. Así es que le vamos a empezar por el anillo mágico de 5 puntos bajos. La segunda vuelta hacemos 5 aumentos. 2 puntos bajos en cada punto. Y tendremos al final 10 puntos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento y lo repetimos 5 veces en total. Y tendremos 15 puntos. En la cuarta hacemos 2 puntos bajos y un aumento 5 veces en total. Y tendremos 20 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 5 y la 6 de 20 puntos. 2 vueltas normales. Pasamos a la vuelta 7 y vamos a hacer una disminución y 3 puntos bajos. Y lo repetimos 4 veces en total. Una disminución y 3 puntos bajos. Así hasta el final y tendremos 16 puntos. Ya vamos cerrando un poquito. Ahora le vamos a meter un poquito de relleno. Ahí le metemos las pelusillas. Y pasamos a la vuelta número 8. Y vamos a hacer una disminución y 2 puntos bajos. Y lo vamos a repetir 4 veces en total. Si en vez de rellenar le queréis poner un cascabel, pues estupendo. Uy, qué disminución más fea he hecho. Una disminución ahora. Y 2. Así hasta el final. Y tenemos 12 puntos. Bien, ahora le vamos a hacer la vuelta 9 de 12 puntos. Una vuelta normal. Pasamos a la vuelta 10 y hacemos una disminución
y un punto bajo. Y lo repetimos 4 veces en total. Una disminución y un punto. Y tendremos al final 8 puntos. En la vuelta 11 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, que os podéis saltar un punto. Y otra vez 2 puntos bajos y os saltáis un punto. Perdonadme que tengo el hilo cortado porque creía que estaba grabando y ya he hecho aquí el cambio de color, pero lo he vuelto a quitar porque he visto que no se había grabado. Así es que ahora nos toca el color rosa, cortamos y hacemos nuestro cambio de color. Nos saltamos uno, pasamos la hebra y dejamos así. Y por donde sale el hilo, por la mitad del punto, pasamos la hebra ahí. Y ahora cogemos el color rosa. A ver si ahora se graba bien. Y hacemos el nudo corredizo. Y pasamos a la vuelta 12. Pinchamos y vamos a hacer 6 aumentos. Y tendremos al final 12 puntos. En la vuelta 13 vamos a hacer un aumento. A ver si pincho bien. Espera que no he pinchado. A ver. Un aumento y un punto 6 veces en total. Y tendremos al final 18 puntos. Pasamos a la vuelta 14 y hacemos un punto bajo y un aumento. Y seguimos con 2 puntos bajos y un aumento, que repetimos 5 veces en total. Al final de la vuelta hacemos un punto bajo y pasamos a la vuelta 15, que será la última, y hacemos 3 puntos bajos y un aumento, a ver, 1, 2, 3 y un aumento 6 veces en total. Y tendremos 30 puntos. Así hasta el final de la vuelta. Vale, al final de la vuelta ya cortamos y vamos a cerrar para que no quede este escalón. Vamos a cerrar como cuando hacemos un cambio de color. Nos saltamos uno y por donde sale la hebra, ahí pasamos así. Y ya nos queda mejor, más cerrado. Ahora vamos a hacer la arandela del chupo. Esta. Cogemos el color rosa y vamos a hacer un anillo mágico de 20 puntos bajos. Hacemos 20 dentro del aro. Ya tenemos los 20, cerramos el anillo y lo dejamos así. Cortamos, dejamos hebra
y lo vamos a coser a la parte de abajo del chupete. Por aquí por la mitad y unimos así para que no se vea la parte blanca y lo ponemos así. Y lo cosemos bien. Lo apuntamos y ya lo tenemos. Estos cabitos también lo apuntamos y ya está listo el chupete. ¿Veis? Ya está terminado. Para aquí le puse una cadeneta, no sé cuántas hice, la verdad. Le podéis hacer un cordón de cadeneta, pero aquí a esta le voy a poner un lazo, que también muchos de los que he hecho le he puesto un lacito y a mí me gusta mucho cómo queda. Cogemos la muñequita y se lo ponemos la largura que queráis y le vamos a hacer aquí atrás un nudito. A ver. Ahí. Si queréis se lo ponemos así más cortito. Pues ya los tenemos. ¿Y cómo han quedado? Ahí con su pelito y su colita. Pues ya está, ya los tenemos terminados. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros al canal. Y cualquier duda, que me podéis escribir por Facebook, por Instagram o incluso por YouTube, como queráis, ¿vale? Así es que nada, espero que hayáis disfrutado tanto como yo y nos vemos en el siguiente proyecto, que es en el de la vampira, que la empiezo ya mismo. Así es que, ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.